Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Bendiciones a todos. Queremos hablarles un poquito acerca de cómo nació la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 1, 2 en adelante, se da inicios de la iglesia primitiva que, por supuesto, comienza en la fiesta del Pentecostés, donde el poder del Espíritu Santo desciende sobre estas personas que están unidas, orando, intercediendo. Mas, algunas personas se preguntarán, ¿puedes ser cristiano sin unirme a una iglesia? Vamos a ver algunas de las razones por las cuales no es posible. Puede ser que usted decida quedarse en casa, pero usted sería un estudiante que no asiste a la escuela, un soldado que no se une al ejército, un jugador sin equipo, una abeja sin colmena, un marinero en un barco sin tripulación y un padre sin familia. ¿Quieres ser un cristiano así? Definitivamente que la Escritura nos habla no dejar de congregarse. Con nosotros tenemos a mi amiga Yasmin. Ustedes verán que entre ella y yo tenemos un sistema, un lenguaje de comunicación bastante, vamos a decirle, pintoresco. Ella va a compartir parte de su historia desde la niñez como cristiana y todas aquellas cosas que atacan en alguna forma a cualquiera persona que sea creyente o no creyente y que lo pueda alejar de la casa de Dios. Bienvenida, Yasmin. Muchas gracias, pastora. Bueno, mi experiencia en la vida cristiana inicia desde mi niñez. Desde niña mis padres me criaron en la iglesia. Sí. Crecí en los fundamentos de la enseñanza cristiana. Participaba activamente de las actividades de la iglesia, desempeñaba como maestra de escuela dominical, participaba del grupo de música de la iglesia, pero llegó un periodo de mi vida en que me alejé, se dieron algunas situaciones dentro del grupo en el que yo me asistía y me desenvolvía. Y esas situaciones tomé la decisión de alejarme, de no asistir, porque para mí en el momento eso era lo mejor. Debido a esa situación de circunstancias de alejarme, de esa búsqueda, de estar constante en la iglesia y todo lo demás, fueron situaciones ya impropias de mi vida, de hacer actos que ya iban en contra de la voluntad de Dios y todo lo demás. Tuve a mi hija, pasé circunstancias, quedé sola con mi hija, pero de ahí, verdad, tuve mi otra relación, pero permanecía igualmente lejos de las cosas de Dios, porque en el sentido de que dejé de asistir, no me congregaba. Pasaron muchos otros problemas dentro de la familia, se dieron situaciones de enfermedad, de problemas internos, de divisiones internas dentro de la familia. Pero fue la circunstancia donde hubo un periodo de tiempo en que tuve una afectación personal en mi relación. Y tenía así una situación económica de fasta, sentía que ya pues emocionalmente no iba a poder superar muchas cosas, y fue en ese momento que entonces decidí un día volver y buscar ayuda en el Centro de Restauración El Shaddai, que en ese tiempo estaba la pastora Elsie Grajales. La pastora Elsie Grajales fue un apoyo muy grande para mi vida, y de ahí entonces retomé la búsqueda con Dios, y fue ahí donde entonces yo pude volver a ver que Dios
operaba a favor de mi vida. Quiero hacer una pequeña pausa, porque tú estás hablando de que creciste en un hogar cristiano, que conocías a Dios, pero te apartaste por los problemas. Te apartaste porque fue un tiempo en que tal vez emocionalmente no estabas madura, pero cuando tú decides venir al Señor, ya tú eras una madre, duplicaste, profesionalmente eras una mujer realizada, tu familia seguía siendo cristianos, pero Dios te tuvo que pasar por todo un desierto de circunstancias y procesos muy difíciles para que regresaras a casa. Y no te veo como el hijo pródigo porque no lo eres, sino que simplemente tu madurez no estaba en la plenitud. Porque, mire, les recalco esto porque a veces nosotros pensamos que en la casa de Dios vemos a alguien que canta, que predica, que hace muchas cosas, pero puede espiritualmente estar en un momento arriba y un pequeño descuido puede hacer que, y dice la Escritura, que todo aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Entonces, hablando aquí entre nos, vemos que a cualquiera persona le puede suscitar, desde alguien que por primera vez, ya siendo adulto, conoció a Cristo, o como en el caso tuyo, que desde tu niñez fuiste pactada para Dios. Entonces, ¿qué factores específicamente influenciaron para que la presión que Dios te estaba enviando para doblegar? Porque a veces nosotros no doblegamos por cosas que no entendemos. Quiero escucharte. Bueno, creo que fue el desierto económico emocional. Tuve aflicciones muy fuertes emocionales en mi vida personal. Y durante todo ese proceso igualmente falleció mi padre. Y mi papá era tu máximo apoyo. Como ese bastón. Me sentí fluctuante. Y fue allí donde dije, bueno, Dios, sí, yo reconocí, ¿verdad?, que dentro de todas esas cosas que uno vive como ser humano, más que todo Dios siempre te marca. Y cuando Dios te marca, es imposible que tú digas huir de su presencia. Y sí, cometí muchos errores durante esa etapa en que me alejé. Y yo no me alejé de la iglesia por problemas personales, me alejé de la iglesia por problemas ahí mismo, dentro de la iglesia. Entonces a veces nosotros tenemos que ver que dentro de la iglesia nosotros no estamos para mirar ni fundamentarnos en las personas. Puesto los ojos en Jesús. En Jesús. Porque siempre el ser humano va a fallar. Y si nosotros ponemos la mirada en la persona, nos vamos a descargar. Tenemos que fundamentar nuestra vida en Jesús. Entonces fue esa presión de situación muy difícil y de soledad que vivía, que me llegó de nuevo a decirle, bueno, Dios, yo sé que te he fallado, yo quiero volver a ti, quiero volver a empezar. No ha sido fácil, aún faltan muchas cosas, pero sí he visto la mano de Dios moviéndose a favor de mis hijos, del hogar, de mi vida. He visto la fidelidad de Dios en todos los aspectos, el aspecto económico. No puedo decir Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel en medio de todo, y que en medio de aquellas circunstancias de que podamos ver de la vida que es imposible, que a veces nosotros nos vemos tan presionados, que nos vienen las presiones normales físicas de cualquier ser humano del cansancio, pero hay presiones espirituales. Entonces todas esas cosas cuando se juntan y tú te agarras de Dios,
primero Dios, la búsqueda con Dios, oración, la lectura, el congregarse, porque sí hay que tener una iglesia. Tiene que haber un pastor, porque la Biblia lo dice. La Biblia habla de que no hay que dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si habla de congregarse, es porque tiene que haber un lugar donde nosotros vamos, nos fundamentamos en tener un liderazgo que sea ese el que nos guíe y nos dirija. Pero no es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Porque en el momento en que el pastor nos falla, en el momento en que el líder nos falla, entonces nos queremos desviar. Pero ahí está el que Dios te marca, Dios te trae de vuelta. Así sea en la oreja, el cabello, pero Él te trae de vuelta. Y yo agradezco a Dios porque en medio de todo ese proceso, yo he vivido situaciones muy difíciles, aún dentro de mi propia familia, y en el que uno a veces se siente, yo me imagino en el momento cuando José se sentía, cuando sus hermanos lo vendieron, que sentían que su propia familia lo había rechazado. Pero Dios en medio de todo eso, todas esas cosas han fundamentado en mi vida en lo que soy. Lo que soy, yo no puedo decir que uno tiene la fortaleza fundamentada en mi propio ser, sino en la que Dios me da, porque Dios es el fundamento de mi vida. Y en base a eso, a todas esas experiencias que he vivido, cuando me han venido esas presiones más que personales, espirituales, son las que me han dado ese empuje y recordar, y que Dios me dice, recuerda que yo hice por ti, esto también lo vamos a pasar. Pero sí es necesario dentro de todo, que no es buscar solamente la ayuda de un pastor o asistir a una iglesia, sino también de tu búsqueda personal con Dios. Has estado hablando un tema bastante polémico, porque hay personas que tienen sus propios criterios, mas nosotros sabemos que la escritura nunca falla. Es el mejor consejo que podemos encontrar en todas las áreas económicas, familiares. Yasmi, en todo este proceso, tú en momentos con tu familia, con tus hijos, sé que viviste una situación bastante crítica con tu hijo Jafet. Quiero que pues les mencione los hermanos cómo Dios opera a través de el más pequeño del hogar para transformar a todos los demás. Bueno, mi hijo Robert, desde que él nació, él tuvo una afectación de salud. Mi niño no me lo entregaron, él tuvo hospitalizado 11 días para entonces entregármelo. Hablaban de que tenía el corazón grande, de que tenía algunas situaciones de respiración. Estaba yo en casa porque yo no asistía a visitarlo porque estaba con mi operación. El que iba a visitarlo siempre pues era todos los días, iba y se encargaba de ver cómo estaba, era el papá. Y él me dice a mí pues que le iban a hacer un examen del corazón, la cardióloga, porque iban a ver, porque si no, el conducto, que no le llegaba mucho aire, pues no respiraba tenía bien, suficiente oxígeno. Entonces, yo me recuerdo que estaba viendo la televisión, estaba escuchando una prédica y yo le pedí a Dios por él, por la salud del niño. Y al día siguiente que le hicieron el examen, gracias a Dios le dijeron que él no tenía nada que le afectara el corazón. Esa era tu mayor preocupación. Esa era mi mayor preocupación en el momento, ¿verdad? Le dieron salida a los días, pero cuando él salió, cuando me lo dieron, él se eleva mucho la respiración, se botaba mucha flema, tenía sus complicaciones eventuales. Íbamos al hospital, lo hospitalizaban por algunos días, de nuevo regresábamos. Hubo un momento en que recuerdo yo que habíamos acabado de salir del hospital, y él ese mismo día en la noche, casi a la 1 de la madrugada, él empezó a toser y se quedaba sin respiración y se me ponía, yo pensé que mi hijo se iba. Pero en el momento yo me senté a una mecedora y yo ahí le dije a Dios,
tú me lo diste. Porque tú lo sacaste del hospital y tú me lo diste. Si está de ti, por favor, que mi hijo vomite la flema, que la bote de alguna forma, pero haz algo. Cuando yo lo fui a poner a la cuna, el niño empezó a vomitar. Él comenzó a vomitar y vomitar, pero lo que él vomitaba era flema, pura flema. Todo lo que estaba acumulado en los pulmones. Todo lo que estaba en los pulmones. Desde ese momento para acá, él nunca más estaba hospitalizado, gracias a Dios. Tuvo algunos eventos normales por sus cuadros de alergia, pero no volvió nunca a tener una crisis a ese grado. Y la verdad es que no solamente con él he visto la mano de Dios, sino también en mis otras hijas. Dios ha sido fiel en medio de todo. Y yo quiero de pronto pues que las personas que de pronto se sienten bajo una presión física, emocional, espiritual, si usted se agarra de Dios, la Biblia dice que hay que pelear la buena batalla de la fe. Usted agárrese de Dios, busque a Dios, la dirección de Dios, y Él se encarga de todo. Yo se lo digo por experiencia. Dios pone todo en su lugar y Dios cierra la boca de quien la tiene que cerrar, y Dios muestra su poder a favor de las personas que se humillan y piden con fe y creen en Él con fe y le buscan de corazón. Si mi pueblo se humillare, se arrepintiere de todo corazón y buscare su rostro. Creemos en esta palabra, ¿verdad? Que busca el rostro del Señor, Dios le va a responder de forma maravillosa. No hay razón por la cual mirar atrás. Dios les ha puesto tanto por delante. Enfócate en lo que viene. Es el consejo de nosotros. Sigue creyendo en la palabra. No mires los defectos y las cualidades. Todos nosotros estamos en el proceso de Dios. Siempre digo, no tenemos alas todavía. Estamos en esta tierra y por más espirituales que quisiéramos ser, siempre hay una parte en nuestro ser que necesita el filtro de Dios. Entonces, con nosotros hemos escuchado a Yasmin, muchas gracias. Sabemos que tú vienes de una familia que incluso hay pastores, hay ministros, hay personas que han dedicado su vida al Señor, pero tu testimonio es importante porque muchas personas en esta ciudad de Puerto Armuelles, a nivel nacional, nuestro país de Panamá, y yo me imagino que internacionalmente también se da la misma situación. Personas que llegan a la casa de Dios, que la iglesia no es perfecta, que el cuerpo de Cristo no es perfecto, que estamos aquí creciendo poco a poco y que usted necesita enfocarse directamente en nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga a todos. Testimonios de vida, testimonios de vida.